Un placer estar de nuevo con ustedes. De nuevo. Y cuando digo de nuevo, es de nuevo. Porque conocí Chapingo en 68. Cuando vine a comer bien en medio del movimiento estudiantil, porque en Ciudad Universitaria comíamos de la chingada. Y sin embargo aquí los compañeros del comité de huelga de Chapingo habían organizado poca madre en la cocina. Entonces en mitad de la huelga del 68 dije, me voy a Chapingo a comer, ya estoy hasta la madre de comer chayotes y papas servidas sin sal, que era la dieta en ciencias políticas, ¿no? Me vine un día y luego brigadeé en el camión de Chapingo, donde iba trepado hasta arriba mi gran amigo Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, que era bueno para el mitin, era así como resiedumbre pura. Y estuve brigadeando con los compañeros de Chapingo varios días. Desde entonces, 50 años ya, casi, he regresado a Chapingo varias veces a solidarizarme con ustedes en el momento de la huelga, a regalar libros, a venir a plantear debates de historia de México, mesas redondas. Y hemos tenido la fortuna de tener la Brigada Paralela en Libertad, de la que formo parte, una serie de ferias de libro en Chapingo, donde intentamos que llegaran libros muy baratos, regalar libros de nuevo. Entonces para mí era obligado que el ciclo de Patria tuviera su lugar en Chapingo. He presentado Patria 48 veces, hoy es la vez número 48, esto está la madre, ¿sí? Porque fue saliendo, primero en abril el 1, tomo 1, en julio el 2, en septiembre el 3, y recorrí el país de cabo a rabo. Ya ayer a estas horas estaba presentando Patria en Austin, Texas, a la comunidad chicana y mexicana de Austin. Y no quería dejar fuera de este ciclo de presentaciones Patria. Porque para mí ha sido importante no solo escribir el libro, sino venir a contarlo, abrirle la puerta. Los libros en México tienen siempre el eterno problema de que se pierden en la maraña de las librerías, tardan mucho tiempo en llegar a sus posibles lectores. Y para mí era importante que Patria llegara lo más rápido posible a sus lectores. Hasta ahora parece ser que así ha sido. Y hay reimpresiones, 5 del primero, 4 del segundo, 3 del tercero. Y llegaremos a 100,000 ejemplares vendidos en diciembre. Lo cual demuestra varias cosas. La primera es que es mentira lo de que los mexicanos no leen. Porque si los mexicanos no leen, ¿de qué chingados estoy comiendo yo desde hace 20 años? ¿No? Donde ya no puedo venir a comer a Chapingo porque me queda muy lejos. Y la segunda es que los jóvenes no leen. Este mito de no leen, los jóvenes no leen, pues es válido para algunos, pero no es generalizable. Leen menos de lo que pudieran y menos de lo que quisieran porque no saben cómo y por qué cosas leer. Hay una desconexión entre lo que el mundo del libro produce y sus posibles lectores. Hay una sensación de que la vida en la preparatoria, en la universidad, te atiborra de libros que leer para mañana, para el fin de semana, presenta una síntesis. Y estas obligaciones de lectura que tienen que ver con la formación académica van convirtiendo la lectura no solo en un placer, sino en un castigo, ¿sí? Y empiezan a producirse lecturas de pedazos. Léate el capítulo 3, hace un resumen y el placer por la lectura se pierde. Es por eso que tenemos que reformar nuestros programas en las universidades para que se introduzca el placer de leer. El leer por gusto, no por obligación, donde no hay calificaciones, si no lo traes mañana, no hay castigos. Porque si no se produce un fenómeno muy jodido, que es el adolescente, el joven, identifica lectura con obligación, castigo, entrega inmediata, y inmediatamente se produce leer qué hueva, ¿no? Lo cual es veneno, porque no es cierto, leer es muy divertido, siempre y cuando leas lo que quieres leer, descubras lo que te interesa leer. Patria, pues, para mí significaba el reto de poner algo tan supuestamente arduo como la historia de México del siglo XIX en manos de millares de lectores en el país. Y conforme lo iba trabajando,
iba descubriendo lo importante que se volvía para mí esto, por varias razones. La primera razón, trabajé en este libro 20 años, por lo menos, desde que empecé a recopilar información, archivos, verificar, reunir una biblioteca, tomar notas, encontrar recortes, meterme en bases de datos, y los últimos 3 en escribirlo, fui descubriendo que era apasionante. Es cierto, yo lo intuía, sabía que aquí había una gran historia, pero no sabía qué tan grande, qué tan espectacular. Y de repente me encontré que tenía en las manos un libro que era un libro de historia, trabajado con rigor, con información contrastada, con fuentes verificadas, pero también era la gran novela de aventuras del siglo XIX mexicano. Y es que esos 14 años en que se juega el destino de México, son 14 años de conflicto continuo y de momentos verdaderamente maravillosos. Son los años en los que florece una generación cuyos nombres hemos oído, pero que no poseemos. Guillermo Prieto, Riva Palacio, Zarco, el Nigromante, Benito Juárez, Melchor Campo, forman parte del Panteón Nacional. Y el Panteón Nacional es aburridísimo. El Panteón Nacional es, si tú quieres matar a un héroe, pues ponle un nombre de calle, ya te lo chingaste por los siglos de los siglos, ¿no? Ponle una estatua, y además mala. O, peor todavía, organiza una ceremonia cívica en la primaria. Y entonces ahí van los chavitos al sol, todos apendejados, se canta 16 veces, se levanta en el mástil mi bandera, se leen poemas malísimos y luego alguien se tira un rollo sobre Vicente Guerrero y al final hay 3 insolados, pero nadie recuerda de qué se habló. La ceremonia cívica es olvido, no es memoria. No hay identidad, no hay relación de amor, atracción por figuras, porque la educación formal en México tiene el maldito problema de que es antihistórica. La historia es un panteón donde la carroña pripanista se reconoce malamente y dicen cosas como nosotros somos los herederos de... Y pura madre, que van a ser los herederos de estos cuates de Riva Palacio, que se pasó 7 años en las montañas de Michoacán. ¿Sí? Que maravilloso poeta que le escribió el mejor poema que se ha escrito en México a la esposa de su enemigo, el famoso Adiós Mamá Carlota, votando cual pelotas, chingón, Riva Palacio, maligno, el barba de chivo, miope, general brillante, resistente, muriéndose de hambre. Porque, estoy de acuerdo, porque la generación del liberalismo armado, lo que llaman los rojos, los puros, lo que tiene es que es una generación de patriotas improvisados. No tienen carreras militares, son periodistas, son maravillosos oradores de banqueta, de poste de la luz, trepados, ¿sí? Son periodistas brillantes, se improvisan como gobernantes, como estadistas, y tienen que inventar. Pero conforme vas trabajando toda esta generación maravillosa de personajes dignos de cariño, respeto y identificación, vas descubriendo lo chafa que es la manera como se estudia la historia y te das cuenta del fraude que hay. Hoy, cualquier ministro de este país tiene a sus espaldas un retrato de Benito Juárez. Si ustedes lo miran fijamente, verán que ese Juárez que está a sus espaldas está medio verdoso. No tiene el color natural juarista de oliváceo zapoteca, sino que está más bien como Hulk, ¿no? La razón de esto, de haber estado detrás de los escritorios de los ministros durante tantísimos años, diciendo nosotros somos la continuidad de Juárez, tiene un origen político muy oscuro, que es en la época de Miguel Alemán. Miguel Alemán lanza la ofensiva diciendo ya llegó la época de los licenciados. Ya no la de los militares que venían de la revolución, ahora nos toca a los cachorros de la revolución, la licenciadocracia.
Y entonces Juárez pues lo usa como un mecanismo representativo. Será indio, será zapoteca, pero era abogado, chinga, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Entra en la lógica simbólica de la corrupción. Pero es absurdo, porque si algún gobierno no era juarista, pues era el de Miguel Alemán. Miguel Alemán instaura el gobierno que hoy prosigue con Peña Nieto, de Luca Uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ¿no? El saqueo, el abuso de la nación. Entonces, Juárez ahí, pues, claro. Entonces le digo a una amiga mía que es restauradora, oye, mija, ¿no te has dado cuenta si comparas con viejas fotos que estos retratos de Juárez han estado enverdeciendo? Y me dice, Paco, no empieces con rollos literarios. Esto se llama degradación de los pigmentos. Ya chinga. Y significa que al paso del tiempo los colores que se usaron para pintar se van degradando. Y dije, el oliváceo juarista se vuelve verde, chinga. Me dice, bueno, tendría que estudiar para ver qué tipo de pinturas usaron. Todos los cuadros son más o menos de la misma época. Son reproducciones de un cuadro original de los años del siglo XIX que se reproduce en los años 30 y 40. Y me dice, no. Y le digo, no. Velo bien, chinga. Imagínatelo. Está Juárez ahí en su retrato, con cara de Juárez, porque Juárez nadie le dijo en las 3 fotos que le tomaron en vida que iba a pasar a la historia con esas pinches fotos. Entonces Juárez está todo tieso, todo rígido, ¿no? Parece vestido por su peor enemigo, el buen Benito. Y velo bien, tú lo pones detrás de un escritorio de ministro. Y Juárez ha sido testigo de firmar documentos falsos, la desnacionalización del petróleo, la orden de asesinato de los muchachos de Ayotzinapa. Pues ¿cómo chingados no se va a poner verde, hombre? Es una reacción, digamos, natural. Y mi amiga dijo, con escritores no se puede discutir, tiene razón. Dije, bueno, esta ya la gané por la vía de la intensidad dramática. La historia se estaba volviendo un fraude de transmisión. En el mundo académico se creaba la costumbre de maestros que enseñan alumnos, que van a ser maestros, que van a enseñar alumnos, pero se perdía el sentido de la historia, el de quién es la historia, el venir a contárnosla al pueblo, a la gente, al llano, a la plebe, a la prole. Pues es nuestra pinche historia, hombre, que nos la cuenten. Trabajas estudiando, pues ve y cuenta, divulga. Y divulgar no quiere decir vulgarizar. Quiere decir contar a la inmensa mayoría. El sentido profundo de la historia pues, es contarle a las inmensas mayorías su historia. Entonces, bueno, descubres que no solo mal contada, no solo manipulada, sino sobre todo le tienen miedo. Le tienen miedo a la generación revolucionaria de la Reforma. Porque hubo una revolución en la Reforma. ¡Ta madre, vaya si la hubo! Revolución de Ayutla, tiran al gobierno de Santana, Constitución del 57, el clero en todas las iglesias de México, en el púlpito el cura dice, y el que firme la Constitución lo vamos a declarar no cristiano, lo vamos a excomulgar. Pues que, imagínense el nivel de presión. La guerra de reforma contra los mochos, apoyados por el dinero de la iglesia, que la iglesia en México no era la relación entre lo diario y lo divino, era el negocio. El 80% de las casas de habitación en el Valle de México estaban en manos del clero. Si te morías tenías que ir con el cura para que te dejaran enterrarte en el panteón. Si te casabas tenías que ir a firmar ante la iglesia, no ante la sociedad. ¿Sí? Y todo así. Y si tenías la mala suerte de ser una hija ilegítima de un oligarca, pues te entregaban a los 2 días de nacida en un convento y te volvían, sin que tú lo supieras, porque a los 2 días no lo sabes, monja de clausura para el resto de tu vida. O sea, estabas condenada a ser monja encerrada en un convento por los días de tu vida. Pues claro, la revolución liberal abre los conventos y les dice a las monjas, la que quiera ser monja, órale, pero la puerta tiene que estar abierta. La clausura es anticonstitucional. Palabras duras y fuertes, ¿no? Las que trae. Y luego de la guerra de reforma los derrotamos en Calpulalpan, tomamos la Ciudad de México, venganza.
asesinatos de los cuadros más importantes, Melchor Ocampo, Santos de Gollado, Leandro Valle, y luego cuando un respiro de un mes, mes y medio, chíngale, ahí están los franceses, los ingleses y los españoles en Veracruz, con una flota de guerra de cerca de 500 barcos. Y no solo, cuando logramos diplomáticamente a través de doblado romper en los pactos de la soledad, la alianza anglo-franco-española, los pinches franceses dicen, no, pues si yo vine a conquistar, no se hagan pendejos, se avanzan. Y entonces tenemos enfrente al mejor ejército del mundo. ¿Y era el ejército mejor del mundo? Bueno, yo creí cuando empecé a trabajar en esta historia que no, que esto es demagogia nacional, chingada. Seguro nos mandaron a 3.500 huevones que no dan para nada, ni más, era el mejor ejército del mundo. Un ejército que se había probado en las guerras de África, en las guerras de Italia, en la guerra de Crimea, que había dejado en ridículo a los ingleses en la guerra de Crimea. Disciplinado, bien armado, con mandos militares de academia, con un nivel de mandos medios súper valiente. Un poco borracho, sí es cierto. Porque cuando empiezo a revisar cómo viajan de Puebla hacia las cumbres de Aculchingo, descubro que traen 200 carromatos llenos de botellas de vino. Y saco la cuenta y tocan a 2 botellas de vino por soldado. Pedísimo el ejército francés. En su tradición de que el vino, bueno, agua de vida. Pero aún así eran el mejor ejército del mundo. Y primera batalla de Puebla. Y se produce el milagro. Zaragoza y sus zarrapastrosas huestes derrotan a los franceses. Milagro, milagro, compañeros. La noche anterior Zaragoza le dice a sus generales, venimos a morirnos, pero tenemos que hacerlo, porque si no este país se desmorona. Si ante la presión de un ejército interventor nos rendimos o nos retiramos, moralmente el país se cae en pedazos. Y entonces venimos a morirnos. Los que estén dispuestos a tomar la línea. Y Zaragoza, que es un personaje fascinante, no tenía país, había nacido en Texas, chinga. Y Texas se vuelve parte de los Estados Unidos. Entonces es un coahuileño de medias, dependiente de comercio, lentes gruesos de miope, no tenía gran voz, tenía una voz atiplada, vestido con un uniforme de lo más sencillo, sarga y paño azul y un capote gris y una pinche gorrita de que valía para pura madre para quitar la lluvia, y sin ninguno de los dorados y los oros de los generales santanistas, porque él reaccionaba frente al ejército. Él era parte del ejército del pueblo, y el ejército del pueblo no gasta en casacas bordadas de oro, ¿sí? Lo que tiene que gastar en darle de comer a sus tropas. Y un general obsesionado que se hace a sí mismo durante la guerra de Reforma, va adquiriendo méritos y ascendiendo, sin escuela militar. Y entonces, al amanecer del 5 de mayo, reúne en una línea que va de los cerros de Loreto y Guadalupe, que están medio fortificados, ¿sí? Y que baja para cubrir la entrada desde Amozoc, que viene desde Puebla. Y cuando ve al ejército francés, pues recorre la línea, caballo, trae un caballo gris. No he podido averiguar el nombre del pinche caballo, pero todo lo demás lo averigüé. Y va caminando, y entonces echa un discurso, no ha amanecido todavía, un discurso loquísimo. Dice: soldados del ejército de Oriente, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo. Estás loco, pinche Ignacio. ¿Cómo le vas a decir a un ejército donde 1/3 son voluntarios que no han combatido nunca, que tienen enfrente al mejor ejército del mundo? Se te está volando la pinche cerebro. Pero termina diciendo: pero ustedes son los mejores hijos de México. Imagínenselo, porque la historia es reconstrucción. No solo es ver las 2 o 3 fuentes que te dicen cómo fueron las frases. La línea cubre 6 kilómetros y Zaragoza recorrió toda la línea a paso cansino de caballo, lentamente, repitiendo el discurso, pues lo repitió 200 veces. Ustedes son los mejores hijos de México. Y están de 8 en fondo las líneas mexicanas. En el extremo izquierdo, los oaxaqueños de la brigada de Porfirio Díaz,
tantito más para acá el batallón de Zacatecas, los del Estado de México, los michoacanos, muy importantes, y en el lado derecho los gloriosos artilleros jarochos que han venido cargando sus pinches camiones desde Veracruz. Nomás imagínense cargar un cañón de época, de bronce, de los viejos cañones españoles, pasarlo por las cumbres de Aculchingo cuando no había carretera. Esos pinches jarochos son mis héroes, man, ¿no? Puta, y ahí sí, sé sus nombres, porque tuve la suerte de ver los estadillos. Y del lado derecho hasta arriba, dirigidos por el joven general Negrete, que era chaparrito pero con muchos huevos, y que era conservador, era catolicón, pero a la hora de que se produce la intervención francesa, Negrete dice la patria es primero y se alinea con el gobierno juarista. Y entonces los Acapuastlas. Y luego empiezo a ver, y no es cierto, ¿cuáles pinches Acapuastlas? No son, mentira. Ha sido uno de los mitos a la hora de narrar la batalla de Puebla. Son de Tetela de Ocampo y de Xochipulco. Los que sean de la Sierra de Puebla por aquí deben conocer. Los Acapuastlas eran reaccionarios, trabajaban para el conservador, hicieron un batallón con los franceses, pero estaba el 2º y el 6º batallón de la Sierra de Puebla. Y Zaragoza recorre la línea, imagínense, y repite el discurso. Los de las 3 primeras filas medio lo oyen, pero el de la 4ª le pega el de adelante y dice, ¿qué dijo? Digo que los güeyes de enfrente son muy chingones, pero que nosotros somos los mejores hijos de México. Y el de la 5ª dice, ¿qué dijo? No, pues dice él que dijo que... ¿Se imaginan cómo se va construyendo una especie de eco de 6 kilómetros que repite una y otra vez? Pero nosotros somos los mejores hijos de México. Órale, güey. Amanece, el general francés se equivoca la táctica y va directo hacia las zonas cubiertas de fuego. Los cañones franceses no pueden funcionar bien por las lomas que están antes de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y en el contraataque que se produce después de la 3ª carga de los suavos, valientes hasta la locura, los franceses, no solo los mexicanos. Los michoacanos están a punto de pandearse, sus oficiales tienen que tirar de pistola, ponerse detrás de la primera fila y decirle que corra, lo mato. ¿Sí? Y en el tercer contraataque, el general Negrete se sube a un montón de piedras y grita, y ahora, en el nombre de Dios, primero nosotros. Pinche grito más pinche para la historia. La historia son gritos con contenido. Primero nosotros. Los pseudos Acapuastlas, que eran de Tetela de Ocampo, pues no entendieron nada. Pero vieron que su general se paraba espada en mano y sacaron machete. Venían desarmados los batallones de la Sierra de Puebla. Machete y puro más. Para estos habían producido momentos gloriosos, como los artilleros jarochos cuando les llegaron al borde del Loreto, ya no podían tirar, ¿sí? Y entonces empezaron a aventar las balas a mano. Cuando vi grabados de Escalante sobre esto, dije, no, pinche Escalante se lo inventó, estaba en la Ciudad de México. Pero no, empiezo a encontrar testimonios del bombardeo a mano de los artilleros jarochos, porque no traían rifle. Tuvieron que repartir los pocos fusiles que había entre el resto del ejército. Y entonces bombardeaban a mano. Y encontré el nombre del artillero jarocho que aparece sacudiéndole un pinche bolazo de hierro a un suavo que tiene a 3 metros cuesta para abajo. Y entonces los batallones de la Sierra de Puebla cargan y deshacen a los franceses. Y el milagro se produce. De veras, el milagro. El mejor ejército del mundo ha sido derrotado frente a Puebla. 1 año tardan en organizarse. Ya no son 3.500 ni 5.000, ya son 35.000. Con cañones de alto alcance. Y de nuevo Puebla se vuelve el centro. Y se produce la batalla que dura 60 días. Más impresionante que se ha dado en este país. Dirigidos por el zacatecano González Ortega, con el genio norteño Mariano Escobedo, con el maravilloso batallón de Oaxaca, con los compañeros de Sinaloa que llegaron descalzos al cerco de Puebla
y vinieron caminando desde Sinaloa descalzos para combatir en Puebla, con las caballerías de Riva Palacio. 60 días de resistencia y se producen los milagros, uno tras otro. Y de repente alguien dice, caray, la épica, los troyanos defendiendo Troya, los espartanos en las Termópilas. Y todo es pura madre, güey. Los poblanos, los batallones poblanos. Mariano Escobedo con el batallón de San Luis Potosí, que le dicen, casa a casa van haciendo hoyos la artillería francesa en los 9 fuertes que rodean Puebla. Y dicen, tape el agujero, le dice González Ortega. Y Escobedo dice, ¿con qué? Dice, con el cuerpo. Se reúne corriendo con el batallón de San Luis que está en repliegue y les dice, vamos a morir, pero que les cueste. Y van todos voluntarios a tapar el hoyo y logran que el batallón de Suavos, que había logrado penetrar, sufre unas pérdidas de nombre y tenga que retirarse. Eso es épica. Y luego perdemos Puebla y el gobierno mexicano tiene que huir de la Ciudad de México. Y los franceses no solo toman Puebla, sino que avanzan con traidores al mando de Márquez, ¿sí?, con sus caballerías intentando sacar la Ciudad de México. Y Prieto de repente sube a decirle a Juárez que está destruyendo papeles en Palacio Nacional. En la puerta de Palacio están alineadas una serie de carretas y la escolta de Juárez, que no es nada, es el Batallón Supremos Poderes de Guanajuato, ¿no? Y Carabineros de Guanajuato. Prieto le dice a Juárez, tiene que bajar el Salón Verde conmigo, señor presidente. Juárez le dice, Guillermo, o salimos en 2 o 3 horas, o Márquez nos cierra la salida hacia el norte. Y si Márquez nos cierra la salida hacia el norte, nos van a matar a todos. Márquez además tiene una fama de asesino, ganada merecidamente, el jefe de la contrarrevolución en la Reforma, asesino de los médicos en Tacubaya, ¿no? Y entonces, usted ya leyó un pedazo del libro, ¿verdad? Sí. Bien. Y entonces, Prieto le dije, baje. Y Juárez, que lo conocía bien a Prieto, que lo quería un montón, que sería su gran compañero en los próximos 3 años, desciende con él y se encuentra a 30 mocetones poblanos, fornidos, con reates arriba del brazo. Y entonces Juárez observa, no entiende un carajo, y dice, Guillermo, muchachos, díganle. Y los mocetones agarran las reatotas, se las avientan a los pies a Juárez y dicen, aquí está, señor presidente. Juárez no entiende un carajo, peor todavía, no sabe qué chingados hacer con las reatas. Y muchachos, cuéntenle, pues no, déjame contárselo bien, señor presidente. El general Foré decretó la entrada en Puebla en júbilo y el hijo de la chingada del arzobispo de Puebla dijo que iba a hacer un te deum para celebrar la entrada de los franceses. No solo arzobispo y culero, traidor, hijo de la chingada. ¿Sí? Monseñor. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues nosotros somos los campaneros de Puebla. Nos trepamos, le cortamos la cuerda de las campanas a la altura del Badajo y se la trajimos, van a tocar su chingada madre las campanas de Puebla. Pues, ¿de dónde venimos, compañeros? ¿Quiénes somos? ¿Somos los descendientes del culero de Márquez y estamos preparando el fraude electoral de 18? ¿O somos los mejores hijos de México, los descendientes de los mejores hijos de México? Somos los sobrinos nietos de los campaneros de Puebla. La historia es una construcción de identidad. Y la resistencia, ¡puta madre, la resistencia! Los franceses dominan todas las grandes ciudades del país. ¿Y qué quedan? Quedan 70, 80 grupos guerrilleros aguantando. Los derrotan, vuelven. Los derrotan, vuelven. Se crean pequeños ejércitos, son derrotados, vuelven. Y ahí surgen los grandes héroes de la chinaca, que fue la forma como se llamó la resistencia. Pedro José Méndez de Tamaulipas, que vivía en una cueva cuya puerta le custodiaban 2 leones. Y yo, chingados, hay leones en Tamaulipas, ¿no? Pero el mito se decía. Y
y Mariano Escobedo, que tiene que cruzar el país de un lado a otro después de haberse les escapado a los franceses, está en Oaxaca, se va hacia el norte buscando a Juárez, y como no hay dónde encontrarlo porque el territorio está dominado, tiene que meterse en un barco carbonero, llegar a Nueva Orleans, ahí preguntar cuál es el contacto, y le dice, pues vaya a ver a Matías Romero en la Embajada de México en Washington. Y el pinche loco se cruza la guerra de secesión, donde están pegándose tiros el norte contra el sur. Llega a Washington y le dice, no, Juárez debe andar por Chihuahua. Y no mames, no habla inglés Matías Romero. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues se cruza la guerra de secesión de nuevo, plomeado por todos los sureños, los norteños que lo acusan de espía. Llega a Nuevo León, Coahuila, y le dice a Juárez, aquí estoy. General, dice, no, general no, ahorita nomás capitán, porque solo traigo 37 pelados que he ido pescando por el camino. Cuando tenga una división entera ya me devuelve el grado general. ¿Dónde se ha visto que un general renuncie a su grado? ¿No? Y sí, en 3 años, Mariano Escobedo dirige la División del Norte, que será después del desgaste de los franceses, el imperio de Maximiliano. Y ahí vienen las historias, y los chismes, y las pequeñas historias, y las grandes, porque a mí me interesa todo. Quería contarlo todo, por eso 3 volúmenes. Porque se vuelve una historia apasionante, apasionante. Y en este proceso, entonces, pues se va construyendo país de nuevo. El juarismo es la revolución liberal. Es la destrucción antiimperialista del proyecto imperial de Maximiliano. Y se vuelve apasionante, es poco, fascinante, hinche novelón de aventuras. Y Riva Palacio regresa a la Ciudad de México después de 5 años en las montañas de Michoacán, perdiendo 10 batallas por cada una que ganaba, y reorganizándose y volviendo a derrotar y organizando a sus tropas. Y llega con Juárez y dice, señor presidente, ya Maximiliano fusilado, por cierto, Maximiliano le entrega su espada en la rendición en Querétaro a Vicente Riva Palacio. Señor presidente, ya quiero dejar de ser militar, quiero volver a lo mío, yo soy escritor. Y Juárez le dice, lo entiendo perfectamente, señor general. Y entonces Riva Palacio le dice, le voy a pedir un favor, nada más, que me preste el archivo de la Nación, la parte de la Inquisición, porque quiero escribir unas novelitas. Y se lo presta, el archivo completo, y escribe 5 novelas, a cual más divertida, ¿no? Monja casada, virgen y mártir, Memorias de un impostor. Y se vuelve el bestseller nacional, Riva Palacio. Pero Juárez le dice, le debemos 4 años de sueldo, general. Y Riva Palacio contesta algo que jamás se me va a olvidar. Jamás se me va a olvidar. Contesta diciendo, a la patria se le sirve, no se le cobra. ¿Cómo chingados no lo vamos a querer? ¿Cómo no vamos a encontrar identidad en este pasado que rebota como un reflejo potente? Cuando uno escribe, Juárez cruzaba el Zócalo siendo presidente, sin escolta y caminando. Cualquier gobernador pendejo en este país trae 200 lamehuevos, 35 cargaportafolios, 7 güeyes con ametralladoras y 2 helicópteros arriba. Esta humildad del poder ante el poder de Juárez, pues es potente. Y resulta un reflejo del pasado hacia el presente. Prieto, 2 veces fue ministro de Hacienda. El día en que murió, lo enterraron con un gabán al que le faltaban botones, porque eran honestos hasta la pobreza. Santos Degollado, general en jefe de los ejércitos revolucionarios en la primera etapa de la guerra de Reforma, pues tocaba violín purépecha, había trabajado en una catedral, estaba medio ciego, tenía lentes de botella, dirigía un ejército que apenas veía, adorado por sus tropas. Y en las noches cosía el uniforme porque era medio sastre de sus oficiales. Venga para acá, Coronado, el lanzazo que le metieron ayer, pues que se lo cure el médico, pero el uniforme yo se lo coso. Esta humildad del poder es un reflejo de un México que no solo queremos, sino que algún día volveremos a tener. Esa es la historia de Patria, esa es la historia de por qué
tuve que escribir este libro, me muero si no lo escribo, y he sido tan feliz escribiéndolo. Y hoy estoy tan feliz de venir a Chapingo a presentarlo. Muchas gracias. Vamos a abrir una etapa de preguntas o comentarios que ustedes quisieran hacer. Bueno, sé que parte de la historia ahí en esa región de los Altos de Jalisco se cuenta que es la mezcla entre españoles y franceses, y hablan de esos franceses que fueron derrotados, que fueron huyendo, bueno, que los mexicanos fueron cazando, pero ellos fueron huyendo y lograron establecerse en esa parte que se conoce como los Altos de Jalisco, pero que había colonias también ya españolas allí, y que es la mezcla de esos dos pueblos, ¿no? Bueno, de los invasores franceses que fueron derrotados. ¿Eso es verdad como tal, así como lo cuentas? Relativamente. ¿O es una tradición que se fue contando? Es relativamente cierto. Lo que pasa es que en los Altos de Jalisco hay mucho pinche reaccionario, entonces les atrae la idea de ser descendiente de francés, ¿no? Pero sí, desertores del ejército francés se establecieron en los Altos de Jalisco, en Tabasco y en Sinaloa. Y en Michoacán, muchos belgas que venían con la legión belga que apoyaba a Maximiliano, pero que después de que los capturó Riva Palacio, se negaron a volver a sumarse al ejército de Maximiliano y se quedaron con el ejército mexicano. De hecho, en la última etapa de la revolución contra Maximiliano, había un destacamento de belgas combatiendo con el ejército mexicano, bajo las órdenes de arriba. Entonces es cierto, aunque no son tantos como se dice. ¿Qué más? Por ahí, ¿sí? En el capítulo 59 del primer tomo, en la muerte de Santos. ¿La muerte de quién? De Santos Degollado. Sí. Usted menciona que hay dos versiones de su muerte, pero no se cuenta. Ah, chinga. Será que la segunda no se sostiene, pero la reconstrucción de la muerte de Santos Degollado, lo que debe haber dos versiones sobre el último momento, el de si le pegaron el tiro cuando ya se había rendido o no, porque el resto de la historia coincide en todas las fuentes. Lo checo de cualquier manera. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿quién se escribió un libro sobre la guerra con los Estados Unidos? ¿Es tú mismo? No. Es de esos libros que te toman otros 5 años de tu vida, y en estos momentos ya estoy cuidando cuántos años de vida me quedan para ver a qué se los dedico. Hay un libro muy bueno, el de Jorge Belarmino Fernández, Cuestión de Sangre. Entonces, cuando hay un libro bueno, ya nos anima a uno a una aventura como esa. ¿Y la otra pregunta? La otra es, no mencionaba qué opinión tiene de Maximiliano que nos contó sobre el libro. ¿Cuál imagen nos está plantando de él en el libro? Yo creo que sí, hay una reconstrucción del personaje con todos sus conflictos, sus dudas. Maximiliano se decía a sí mismo progresista, liberal, sin embargo acepta venir a encabezar un gobierno invitado por la más rancia carroña del conservadurismo clerical, que son los que le ofrecen en Miramar el imperio, y al mismo tiempo levantado sobre las bayonetas francesas. Y en el momento que llega es obvio, en el momento que llega en este país hay dos gobiernos, el de Maximiliano y el del general Bazaine, que es el virrey del ejército de ocupación. En ese sentido, su liberalismo, pues bueno, es como si dijera, yo soy bueno, pero voto por el PRI. Bueno, no para nada, güey. Sí, ¿no? No hay coherencia entre el supuesto liberalismo. Era tontón, frívolo, bondadoso a ratos, pero firma la orden, mediante la famosa orden sangrienta, mediante la cual, sin haber estado de guerra entre México y Francia, los dirigentes de la Revolución Liberal que sean capturados en armas son fusilados. Entonces, es una manera de hacer la guerra absolutamente desleal. Así mueren Arteaga y Salazar en Michoacán, así muere Chávez en Aguascalientes,
Así muere Nicolás Romero, fusilado en la Ciudad de México. La orden fue firmada por Maximiliano. Es frívolo, sí, quiere construir un teatro en la Ciudad de México, tiene muy buenas relaciones con Zorrilla, ¿no? Pero también es cierto que la mayor parte del dinero, según pude analizar las cuentas de Palacio una y otra vez, se gasta en pendejadas. ¿Sí? Y una buena parte de su tiempo lo dedica a escribir un manual de cómo deben comportarse los altos títulos de la corte y cómo se deben dirigir unos a otros. Su señoría, excelsa señoría, medio excelsa, pero no siempre. Un manual de comportamientos oligarcas. También es cierto que revive los títulos de nobleza españoles que habían desaparecido con la independencia. Fluyen por aquí todos los nombres de apellidos que hoy encontrarán en las páginas de Lola, están ahí en el imperio de Maximiliano, reclamándose, barón de no sé qué, conde de no sé cuánto. Pues es el pinche Gazmuña, el reaccionario oligarca mexicano que está tratando de ascender. Tan importante para Maximiliano es una ley que no tiene efectos sobre derechos indígenas, que nunca se proclama pero no opera, como organizar un pinche baile que cuesta millones de pesos a este país. Entonces la figura de Maximiliano me resulta muy poco atractiva, me parece un pendejo, ¿sí? Y yo soy republicano, a mí los monarcas me la pelan, ¿sí? Y un monarca, y entiendo muy bien por qué Juárez se negó a firmar amnistía. En manos de Juárez estuvo, después del juicio militar en Querétaro, el otorgar el perdón a Maximiliano, Miramón y Mejía. Los otros dos altos mandos del imperio muertos serían en circunstancias diferentes. Uno porque lo agarraron ahí mismo en Querétaro cuando huía y lo fusilaron, y el otro es Vidaurri, que lo agarra Porfirio Díaz en la Ciudad de México y lo fusila de espaldas por traidor. Y lo entiendo muy bien. ¿Qué mensaje quieres mandar? Quieres mandar un mensaje muy claro, que es: tú me mandas un rey de chocolate desde Europa, amparado por un ejército de 50,000 hombres, y yo te lo devuelvo en ataúd. ¿Sí? Es el derecho de América Latina a frenar toda aventura imperialista. Si dejas vivo a Maximiliano, dejas una bandera para que el conservadurismo mexicano, tarde o que temprano, vuelva a enarbolarla y regresar por sus fueros. En ese sentido, Maximiliano no me ofrece ni cariño ni respeto. Y Carlota, a pesar de las 30 biografías que tuve que leer de ella, me parece un personaje intrascendente, histórico, trágico, sí. Pero no puedes medir la tragedia de un país por la pobre princesa desencantada, sino también la tienes que medir por las esposas de los chinacos fusilados arteramente en Tlanepantla, supuestamente porque estaban conspirando contra el imperio. Entonces uno elige, y evidentemente yo de maximilianista no tengo nada. Cuando estoy en el castillo de Chapultepec y veo la carroza de Maximiliano, que parece la de la Bella Durmiente, Disney se inspiró en ella para hacer las carrozas, y veo el carruaje pinchurriento con el que Juárez recorrió media república de ida y de vuelta, pues yo soy juarista. Y no solo eso, cuando me dejaron sentarme en el carruaje me entró un ataque de pánico. Le dije: Juárez se sentaba atrás a la derecha. Siéntese, don Paco. Yo decía al director del yo me voy a sentar en el lugar de Juárez. Dijo: bueno, siéntese. Y me senté en el lugar de Prieto, que se sentaba enfrente. Ay, sí, porque en el fondo de mi corazón, cuando sea grande, quiero ser como Guillermo Prieto. Pero en materia de simbolismos, el intento reaccionario de endulzar la figura de Maximiliano, a volverse objetivamente amables con el pobre príncipe autoengañado que llegó a construir un imperio y que salió un ataúd, no me interesa ni me atrae. ¿Alguna otra pregunta?
buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer su tiempo aquí en la escuela. Y mi comentario va orientado más a la forma en que usted nos explica algunas de las anécdotas pasadas de nuestra historia, que siento que son parte fundamental en imaginarlas, en entenderlas, en sentirlas. Uno se imagina a un hombre, a un señor de casa con su machete en la mano, levantándolo, y es lo único que tiene, no trae manta, no tiene nada más que su machete, y poner el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo por defender los ideales, por estar pues ahí, en la línea de batalla, ¿no? Y lo contrapongo con el hombre contemporáneo, ¿no? Nosotros, por así decirlo. Uno se siente valiente, haciendo cosas sin sentido, digamos, superficiales, usa cosas mundanas, y lo contrapongo con eso, ¿no? Contra una gente de antes, como usted lo decía, de sacar de ahí pues el fuego, ¿no? Las ganas de salir adelante y no ser traidores, no seguir siendo traidores y ser de aquellos que dieron la vida porque nosotros estuvimos aquí. Entonces, pues siento que el leer la historia, el saber exactamente las anécdotas, cómo pasaron, pues nos lleva a eso, nos lleva a limpiar un poco nuestra mente, nuestro espíritu y pues sacar lo mejor de nosotros para ser mejores mexicanos y para tratar de hacer más bien una mejor vida en este país y sobre eso pues tratar de ser un mejor país también para todos. Gracias. Sin comentarios. Si los que quieren intervenir se acercan, así no tenemos un compañero corriendo de un lado a otro para pasar el micrófono. Sí. Estos personajes que nos menciona son inspiradores para nosotros, para la comunidad. Y obviamente se forjó la patria ahí. A nivel contemporáneo, mira algunos actores que con sus acciones nos pueden dar esta inspiración. ¿Qué tipo de personajes tenemos actualmente que podemos voltear a ver, estar siguiendo, que puedan también darnos este ejemplo? ¡Uno mismo! Sí, está bien uno mismo es chingón, pero necesitamos algunos más. Yo creo que estamos en albores de cambio, hay un proceso de cambio. ¿Qué tanto los que hoy dirigen y gestan ese cambio van a estar a la altura de las circunstancias? El tiempo nos lo va a decir, pero vamos a tener que probarlo. El cambio no se va a producir si nos quedamos mirando. Parece evidente que ya este país está hasta la madre del proyecto neoliberal, está hasta la madre de la guerra que Calderón se inventó contra el narco, está hasta la madre de los fenómenos de corrupción profunda y que hay un proceso de cambio en camino. Coyunturalmente vamos a tener enfrente las elecciones del año que viene. Probablemente esta coyuntura presente una ruptura en el sentido de hoy la inercia empuja hacia la derecha. Más neoliberalismo, más corrupción, más guerra contra el narco. Entonces tenemos que parar esa inercia en seco, sobre todo en torno a estos tres ejes, para poder revertir la inercia del cambio del país. Necesitamos que vuelva a vibrar espíritus, como el espíritu de Lázaro Cárdenas cuando crea el Politécnico, como el momento de la expropiación petrolera. Estamos ante la obligación de volver a ser una expropiación petrolera, de parar las leyes energéticas, de acabar con las minas a cielo abierto, de parar a putazos el proyecto de reforma educativa, que ni reforma ni educa, ¿no? De devolverle a las normales rurales su sentido, su sabiduría, comunidades en zonas campesinas que educan maestros para las mismas zonas campesinas y que las becas sean buenas y coman bien y tengan camas y no catres que se caen y agua caliente, chinga, porque el gobierno que tenemos les ha quitado el agua caliente a las normales rurales, que es el colmo, y parar los fenómenos de control por parte de una oligarquía de las playas, ¿sí? Y los que se vienen adelante en términos de salud, agua. Entonces hay que frenar ese proceso. Estarán a la altura
los que hoy dirigen las propuestas de cambio en la ruta electoral, yo diría que, bueno, vamos viéndolo. Lo que sí, yo soy absolutamente convencido de que hoy ser observador es un pinche crimen. Bueno, buenas tardes. Pues primero, felicitarte a ti por tu forma de ser y de hacer, de escribir. Y felicitar a los compañeros que hicieron posible esta invitación para que volvieras a estar aquí en Chapingo. No es fácil tener un público como este aquí en Chapingo, así que los que hicieron este trabajo, felicidades. Y yo, siguiendo esta segunda parte de las preguntas que te están haciendo, que son más de otro tipo que de la historia en concreto, aunque no tan alejadas, yo te preguntaría, ¿qué esperarías de los jóvenes en ese proceso de cambio que se plantea? Porque muchos que ya somos de la tercera edad, me incluyo, lo que decimos a veces es, ¿dónde están los jóvenes? En una serie de procesos. Claro, de repente salen. Ahora, en el temblor, la mayoría de los que estuvieron activos fueron jóvenes. A lo mejor porque los viejitos ya no tenemos la fuerza para empujar, o a lo mejor porque somos más precavidos, nos retrotraemos más. Pero yo te preguntaría, ¿qué se esperaría de la juventud, aprovechando de que aquí hay mucho joven, la mayoría, en este proceso de cambio? Yo creo que tienen ustedes, los jóvenes hoy aquí reunidos, una obligación. Porque son chingaderas decirle a la gente que tiene obligaciones, ¿no? Lo bonito es decirle, tienen derechos. Sí, pero los derechos van con obligaciones. Esta es la obligación de intentar que nuestras próximas elecciones sean limpias. Así de pinche. Es como de repente decir, bueno, carajo, tienen la obligación de que cuando das un peso te devuelvan 2 monedas de 50 centavos. Sería por obvio, pero en México no hay garantías. Hemos sufrido 3 grandes fraudes electorales en los últimos años. Tienen ustedes la obligación de intentar que estas elecciones sean limpias. Y esto significa luchar contra los que quieren ensuciarlas. En términos de informarle a la gente, no dejes que te compren el voto. Piensa qué es lo que está en juego, cuáles son los temas que están proponiendo, qué es lo que queremos para este país. Y, desde luego, asumir el trabajo de cuidar casillas, impedir basureo, ¿no? En el Estado de México, en la última elección que se produjo, hubo compañeros de representantes de Morena que la noche antes llegaron a ofrecerles 10,000 pesos o amenaza de muerte si se presentaban. Tenemos que tener tantos suplentes que eso no haga efecto. Tenemos que construir. Puede ser que estés de acuerdo con Andrés o no, que quieras calar con Morena o no, me vale. Lo que sí creo que tenemos que estar de acuerdo es que este país se merece unas elecciones limpias y hay que dar la batalla para que esas elecciones sean limpias. Y esta es la propuesta a los jóvenes, organicémonos, ¿sí? Organicémonos para que en nuestras casas, en nuestros barrios, se juegue limpio, se informe, se discuta, se sepa qué es lo que está en juego. Que la gente sepa que una victoria priista o panista iba a traer consigo, pegado, la reforma de la ley del agua y la privatización del agua. Que no se han atrevido a echarla para adelante porque se sienten débiles. Entonces, que la gente lo sepa y sepa qué significa. Bien. ¿Alguien más, compañeros? Les pedimos que se acerquen para que no... Exactamente, usted se refiere, ¿usted cree que efectivamente con las puras elecciones se pueda cambiar esta forma de gobierno que ya tiene mucho tiempo? No, yo creo que no. Yo creo que nada se puede cambiar con solo una cosa. Lo que sí sé es que se presenta un momento de ruptura y había que aprovecharlo. Y dejarlo pasar sería peligroso. Pero planteados ante el problema de unas futuras elecciones, si gana una candidatura que lo que hace es parar el proyecto neoliberal, va a encontrar enfrente un Congreso en mayoría. Las fuerzas fácticas, los dueños de las grandes empresas, bla, bla, gobernadores. Si no hay movilización social, si no hay lucha política, si no hay amplia movilización, no hay nadie que con el puro triunfo electoral pueda cambiar básicamente este país. Sí, porque
mencionado, como que no todos los escritores deciden abarcar algo de la historia, pero bien. La mayoría agarran de que, pues la mayoría agarran de que, pues esta era Carlota, era la esposa, pero quien realmente le gusta la historia y quiere descubrir esas novelas que están ocultas de lo que nadie más quiere explorar, es lo que yo me atrevería a decir que son las obras de arte que deben de buscarse. Y si fuera así, si me disfrutaran mi intuición, porque luego soy un poco, pero sería chingón volver a agarrar todas las cosas y decir, vamos a hacer un cambio revolucionario, pero así la queremos traer, ¿no? Así que, pues, primeramente, gracias por habernos dado esta experiencia tan maravillosa. Y bueno, pues, yo soy de Tepeaca, Puebla, hogar de nacimiento del general Miguel Negrete Novoa. Se pone una tía, se dijo una frase bien chingona, yo no quedé con se siente bonito. Y la segunda que me sacó muy fuera de la y yo decía, bueno, no fueron mis papás, así que chido, nada. Mentira, pinche sacapuestas. Tan es así que te cuento una historia. Durante años el gobierno federal les daba 1 millón, 5 millones de pesos a la ciudad de Zacapuastla para que celebraran el 5 de mayo. Y todos los de Tetela decían, pero si no fueron ellos, fuimos nosotros a los que no les daban nada. Y revisé el estadillo. De los 160 del segundo batallón, hay 1 de Zacapuastla. Los demás de Xochipulco, de Tetela de Ocampo. Así es la historia de culera, compañeros. Sí, muchas gracias por hablar con nosotros, a muchos de nosotros que esos gritos que a veces oigan, uno siente bonito de que sea así todo enaltecido, pero esos secretos que uno guarda son los que a veces te sienten más orgullosos. Y bueno, ya pasando a mi pregunta, yo había escuchado ese rumor de los campaneros de Puebla y que decían, no, tocaron la campana y al que se chingó, pues se chingó. Sí. Pero lo que me queda así en duda es, ¿por qué el arzobispo tuvo la brillante idea de hacer una bienvenida a los franceses y realmente no había un gran apegamiento a la característica de los franceses? No, el arzobispo Labastida había sido en años anteriores uno de los jefes del movimiento reaccionario en la Guerra de Reforma. Después había bendecido la llegada de los franceses y luego sería miembro del gobierno provisional que le daría el trono a Maximiliano. Labastida era una fichita del pensamiento más reaccionario y clerical. He ahí el por qué quiere celebrar la entrada del ejército francés en Puebla, porque era el suyo, son los suyos. Hola, Carlos. Cuéntanos, por favor, seguramente tú sabes qué fue lo que ocurrió en el plantón del 2006. ¿Cómo fue que se llegó a decidir que se levantara el plantón? ¿Alguna vez escuché alguna historia que tú contaste acerca de eso? El de 2006. Sí, el plantón después del fraude electoral de 2006. El de 2006 era, viejo, la memoria ya no es lo que era antes. Era el primer fraude contra López Obrador y el plantón de la... El plantón del Zócalo. Y duró no recuerdo cuánto tiempo. ¿Fue el plantón del Zócalo o el plantón de la Reforma? De Reforma y el Zócalo. Pero ese no fue en 2006, ¿no? Ya estoy perdido. La memoria ya no es lo que era antes. No, yo creo que el cálculo aproximado es con las fuerzas que traíamos no íbamos a poder parar el fraude. Era el de voto por voto, casilla por casilla. Que además era descarado, porque si realmente hubiera ganado Calderón, pues no le hubiera costado nada, abro las urnas y me reivindico como presidente. El hecho de negarse a abrir las urnas, pues era la prueba del fraude. Pero yo creo que el cálculo político fue con las fuerzas que tenemos, no vamos a poder darle la vuelta al proceso. Y siempre rehuyendo la confrontación total que hubiera significado en determinado momento el tomar Palacio, pues, nacional. Yo creo que todavía están los tiempos verdes para tener un buen juicio sobre aquellos momentos. La
respuesta del plantón fue muy fuerte, pero tenía elementos de acierto y elementos de error. Nos estábamos echando encima una parte de la clase media de la Ciudad de México de una manera muy inútil. Y al mismo tiempo la presión no se ejercía sobre lo que tendría que ejercerse. Yo en aquella época pensé que hubiera sido mucho más inteligente decir, nombro gobierno provisional y vayan y háganse cargo de las instalaciones. Sí, yo dije, nómbrame director de Bellas Artes y yo voy con 300 macuarros y tomo Bellas Artes. Y hablamos con los trabajadores y a ver si nos sacan. Hubiera sido quizá más inteligente esa medida, pero vaya usted a saber. El tiempo nos dirá cuántas veces nos equivocamos y esperamos no volvernos a equivocar. Frente a la posibilidad de un fraude en las elecciones hay que levantar desde ahora la idea de, ante el fraude, huelga general y moratoria de pagos. Y desde ahora empezar a pensarlo, porque fraude va a haber. Lo que ocurre es de qué dimensión. Si el fraude se mantiene en los niveles que hasta ahora el PRI ha demostrado que es capaz de construir, y si el desborde es muy grande, van a estar en una situación muy jodida en la cual les va a salir más barato dejarnos ganar que tratar de imponer el fraude. Por eso me voy a escribir sobre el siglo XIX, porque es más fácil, ahí las cosas ya pasaron. Bien. ¿Vas a rifar libros? Sí, de una vez. Jovencitos, vamos a... Así, adelante, rector. No, justo lo que iba a comentar es, se me hace que ya hay que rifar los libros porque es hora de comida y los chavos tienen que ir a comer para ir a clases, no más para comer. Pero miren, vamos a ir a agradecerle a Paco Ignacio que estuvo aquí porque nos la planteo así tal cual. Yo no tengo otra oportunidad de estar en Chapingo, cuando menos en estos días, debido al trabajo que tiene con la presentación de sus libros. Por eso fue todo muy de carrera, pero les agradezco también a ustedes. Y miren, sobre esta cuestión de las últimas preguntas, vean cómo estamos hablando de historia y de alguna manera queremos hablar de lo actual. Hoy en la mañana titulamos a un muchacho, usa un modelo matemático muy interesante y lo único que me está demostrando es que parece ser que la pobreza en México va a continuar, la concentración de riqueza va a seguir siéndolo también. Y hoy lo que yo les decía, no, se me hace que nosotros tenemos que buscar algún cambio. ¿Qué es lo que dice Ignacio Taiburos? Tenemos que parar de golpe este tipo de rollos. No queda otra, por eso la posición de Chapingo de pedir que el campo salga del Telecán. Muchos me quieren crucificar por eso, pero yo creo que es momento de tomar decisiones. Yo no me iría por la idea de agarremos las armas y vamos a defender esto. Chapingueros, nosotros estamos relacionados con la única actividad que genera riqueza, es la agricultura. Ojo, nosotros estamos en esa responsabilidad. Si nosotros no entendemos eso, estamos mal. Si logramos sacar al campo del Telecán, ¿cuál es el temor de muchos? Vamos a tener chamba. Y nosotros lo que estamos pidiendo, mucho trabajo nosotros, de tal manera que tenemos la oportunidad de que en este país se tomen decisiones muy fuertes y una de ellas sería recuperar la actividad agrícola para beneficio de los mexicanos. Entonces ahí están los mensajes. Yo creo que podemos. Me sumo también a lo que dice, lo hemos dicho públicamente, el petróleo tiene que regresar a los mexicanos, nada más quitemos de la corrupción. Siempre dijeron que ya no había petróleo y por eso hasta Chapingo nos metieron en el rollo de hacer investigación en agrocombustibles, donde me incluyo, pero eso era un engaño. Los yacimientos petroleros están apareciendo, los privados se lo están queriendo aprovechar y yo digo que ese es un recurso que nadie generó de manera artificial. Eso la naturaleza nos lo dio. Sí tenemos que recuperar el petróleo para el beneficio de todos y eso también nos permitiría alcanzar lo que algunos andamos diciendo. Todas las universidades deben ser como Chapingo, con comedores, con dormitorios. Nada de que nos critiquen a nosotros, no. Hay que seguir pugnando porque esto fuera mucho más generalizado para todo el país. Por lo pronto, mi agradecimiento, qué bueno que vino, y mi agradecimiento a ustedes porque cuando menos el auditorio estuvo semillero. ¿Quieres anunciar que va a haber libros a la venta de usted? Vamos a proceder a la rifa. La rifa está muy sencilla, compañeros. Se levantan todos ustedes y revisen abajo del sitio.